Shalom, shalom, queridos amigos. Bienvenidos un día más a Israel a diario y bienvenidos a esta sección que llamamos En Profundidad. Hoy vamos a hablar de todo esto que estamos viviendo, la guerra que comenzó el 7 de octubre, como todos sabemos, pero desde una perspectiva de análisis diferente y nueva para nosotros. Y para eso tenemos el gusto de contar hoy con Mati Zweig, que es diplomático israelí en la ex Unión Soviética y analista internacional. Mati, shalom y muy bienvenido a Israel a Diario. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por recibirme y muy contento de estar en un nuevo formato que veo que es realmente fuera de serie, lo he visto muchas veces. Gracias, muy amable. Mati, me gustaría que comencemos por conversar sobre este rol que Israel quiere darle a Rusia en lo que va a ser el día después de la guerra, pero sobre todo de la guerra con el Líbano. Este rol que quiere darle en el acuerdo al que se llegue y en cómo se va a implementar el acuerdo. ¿Cómo lo analizás vos? Cuando vos decís rol, hay que ver de qué estamos hablando, porque si se trata de poner la firma en un cese de fuego, creo que eso no va a suceder. Lo que sí va a suceder es que haya un entendimiento, ya que hay una trama de relaciones en las cuales todos sabemos que hace años, desde digamos, la guerra civil siria, desde antes por supuesto, pero desde la guerra civil más todavía, en la cual hay una gran presencia rusa para ayudar al régimen de Assad a ganar la guerra civil, entre comillas, ya que todavía no está en todo el territorio, pero básicamente volvió a ser un país bajo la égida de los Assad, con el patrón de Rusia, que es el que los cuida o los ayuda militarmente a que ese equilibrio no se rompa. Pero ese equilibrio sí se rompe todo el tiempo, ya sea por el tácito entendimiento entre Israel y Rusia, en el cual Israel no ataca ni bases rusas ni soldados rusos, pero sí ataca a lo que considera una amenaza sobre sí, que son los movimientos de armas hacia Siria desde Irak, desde Irán, etcétera, y Ujú. las bases que trata de levantar Irán en Siria y los lugares de desarrollo de misiles, etcétera. Y hay un entendimiento en el cual Israel de vez en cuando ataca y Rusia en esa parte no se mete por otros intereses que tiene desde hace años y que fueron arreglos llegados a cabo más o menos por el año 2015 a través de, en ese entonces también el primer ministro Netanyahu con las autoridades rusas de esa época. Y Ujú. eso se mantiene a pesar de todo, ya que a Putin le interesa tener un equilibrio en el cual no se rompa todo y se ponga totalmente todo en su contra y sí se deje abierta una cierta puertita para poder llegar a un arreglo. Entonces, ¿y por qué lo digo además? Porque el propio Amos Hochstein, el delegado de Biden para poder llegar a un cese del fuego en nuestra zona, también ha dicho de que él no sabe de ningún arreglo con los rusos para que sean parte de un cese del fuego. O sea, están todos hablando unos con los otros, incluyendo Ujú. el ministro Ron Dermer que viajó a Moscú, Estuvo en Moscú, y claro. incluyendo otras cosas que no se pueden publicar, pero que todos saben lo que sucede y todos lo niegan. Mm. Los rusos hablan de que son parte cuando en realidad no van a ser parte de una firma. Los americanos dicen que no son parte porque no les gusta que los rusos sean parte de ninguna firma, de ningún tratado. Claro. Y en eso estamos siguiendo la guerra que se ha cobrado muchísimas vidas. eh, por supuesto, no quiero decir que no me importa del lado libanés, pero por supuesto del lado israelí se ha tomado muchas vidas de soldados y sí se ha llegado a muchos logros militares. Y la gran pregunta que hay ahora es si estos logros militares son suficientes para poder asegurar, no sé si la implementación total de la decisión de la ONU 1701 del año 2006, que nunca se cumplió, sino por lo menos un cese del fuego en el cual por unos años se pueda realmente monitorear que Hezbollah
no baje desde el Litani hasta la frontera con Israel. Ahora, quiero volver a este rol de Rusia que no tenemos muy bien definido, o por lo menos nosotros no sabemos cuál sería, pero mi pregunta tiene que ver con el vínculo que tiene Rusia con Irán. ¿Cómo podría conjugar Moscú este doble juego de estar en esta relación con Irán, que es cada vez más intensa, y al mismo tiempo llegar a una coordinación con Israel? El que conoce Rusia sabe de que los arreglos geopolíticos rusos siempre están hechos en una base en la cual los demás tienen que considerar a Rusia el superior. Eso se hace también a nivel de la comunidad euroasiática que tiene con Bielorrusia, Kazajstán, Armenia, etcétera, etcétera, de la cual se fue Ucrania, por supuesto. O sea que no es realmente una unión entre países iguales. Lo mismo con Irán y lo mismo con los demás. Siempre tratan de mostrar de que tienen una relación, tienen arreglos económicos, políticos, militares, etcétera, pero nunca llegan a ser de igual a igual. Entonces también dejan una puerta abierta para que Irán sepa de que no los va a dar automáticamente toda la ayuda en forma automática porque tiene sus propios intereses. Mm. Entonces, incluso lo que se está viendo ahora, que el supuesto arreglo que se va a llegar con Rusia es de que ellos le van a pedir a Irán y a través de Irán a Irak, Siria, etcétera, que no sigan pasando armas hacia Hezbollah, por lo menos por ahora, y que esa va a ser la parte de ellos, y la parte nuestra es parar todo lo que estamos atacando a Hezbollah, tanto en el Líbano como en Siria, como en el sur de Irak, porque eso también está dañando los intereses rusos en toda la zona. Ujú. Ahora, ¿cómo va a funcionar esto y en qué medida puede llegar a cambiar la dinámica a partir del ingreso o del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca? Por ahora, lo que hay es un efecto, yo lo llamo efecto Hollywood, en el cual sale una película muy importante y en la primera semana recibe cientos de millones de dólares. Entonces, por ahora, están todos contentos con el regreso de él, porque, por lo menos en Israel, porque ha obligado teóricamente a Qatar a echar a Hamas, teóricamente los grandes potencias están ahora con mucho miedo de que pueda subir todas las tarifas entre 20 y 60% para todos los productos que entran en Estados Unidos, salirse de todo tipo de arreglos que hubo en el pasado, que fueron rotos por él en la primera cadencia, renovados por Biden y que ahora los va a volver a romper teóricamente Trump. Entonces todos están a la espera, pero yo no creo que a la larga eso aguante. Y sí va a tener que entrar dentro del juego que se está jugando en toda esta zona y en el que, desgraciadamente, hay muchos que dicen que todo el comienzo de lo que sucedió fue también con el visto bueno de quien quería sacar la atención del otro polo de conflicto que hay en el mundo, que es la guerra Rusia-Ucrania. Claro. ¿Hasta dónde te parece que va a llegar este equilibrio que trata de sostener Rusia entre sus intereses con Irán y sus intereses con Israel, si el conflicto directo entre Israel e Irán escala? Si estos ataques de ida y vuelta pasan a mayores, ¿qué va a hacer Rusia? ¿Qué crees que puede llegar a hacer Rusia? No es solo lo que puede hacer Rusia, sino lo que puede hacer Israel. Mm, Israel no es todo automático tampoco, que ataca donde quiere y hace lo que quiere en Siria. Eso se puede empeorar y también se puede empeorar desde el punto de vista de pasar hacia Irán, Dios no O lo sea, vos quiera, decís armas que que hoy en Rusia día no no permita, tienen. ¿te referís a que Rusia no permita a Israel atacar en Siria? Esa es una de las cosas que podrían pasar si se escala todo, si, como se dice en hebreo, el Ishbuerta Keilim, romper todo. O Patear el sea, tablero. eh, cuando se escaló la guerra entre Rusia y Ucrania, Rusia pasó armas nucleares hacia Bielorrusia. ¿Por qué no pasarlas hacia otro país también mientras tanto? O sea, todo se puede venir abajo si quieren escalar. Yo en otra entrevista hablé de lo que se llama
eh, en geopolítica, eh, digamos, la escalada burocrática. La escalada burocrática es un sistema que se usa en, para estudiar cómo se mueven los conflictos, así como se estudió lo que sucedió en el conflicto con Cuba en el año 62, en el cual uno movió los barcos y el otro movió los barcos, uno movió esto, el otro movió lo... Y se fue escalando, 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 hasta que llegó a una etapa en la cual los dos líderes tenían que decir si hacen las paces o si se aprieta el botón. Claro. Y en este caso puede llegar a suceder nuevamente, pero no creo que nadie lo quiera, porque en esa escala todavía hay muchos matices que se pueden ir subiendo y subiendo hasta llegar a eso, pero ojalá que no, porque también esos matices y esas partes de la escalera también pueden ser muy graves para toda la zona y para nosotros también, no solo para ellos. Sí, seguro. Te quiero llevar a otra parte del acuerdo que se está negociando y se está dialogando y que tiene que ver con un mecanismo internacional cuya función sería teóricamente verificar o controlar que Hezbollah cumpla su parte del acuerdo. Y ahí quiero preguntarte por el rol de UNIFIL o la Fuerza de Paz de la ONU, que sé que vos conoces muy bien. Entonces, primero me gustaría que nos cuentes cómo conoces esa fuerza, tu experiencia y en qué podría quedar este rol. Bueno, primero que nada, desde el punto de vista personal, a fines de los 80, a principios de los 90, yo fui oficial de enlace con las Naciones Unidas, o sea, desde Tzal hacia UNIFIL en la frontera con el Líbano y hacia UNDOF en la frontera con Siria, que son dos cosas totalmente diferentes y Ujú. la función es diferente. Pero UNIFIL y las fuerzas en el sur del Líbano las conozco muy bien. Eh, es muy fácil decir nunca hicieron nada. Y es también muy fácil decir siempre molestan. La cuestión es a quién molestan y qué es lo que significa la palabra nada, porque no es real. Ellos tienen un mandato. El mandato es ser un buffer, una zona de división, de paz, Separación. entre comillas, entre Israel y los vecinos que estaban en guerra, ayudar a la población local desde el punto de vista humanitario y también tener iniciativas que lleven a una mejor convivencia. En realidad, de las tres cosas, lo único que realmente hacen es dar ayuda humanitaria a la población local, ya sea que un convoy de UNIFIL vaya de un pueblo a otro, donde una mujer tiene que dar a luz y que en un pueblo no tienen dónde dar a luz, en el otro sí, y de noche para que no sea sospechoso y no les Claro. disparen, entonces avisan a las partes qué es lo que está sucediendo, ya sea, por ejemplo, ahora en los últimos 2 años estuvieron envueltos en proyectos de paneles solares, por ejemplo, y ellos también se quejan de que Israel, como ahora tiene el conflicto con Hezbollah, entonces le piden que se vayan y que en realidad les están dando señales de amenaza y de vez en cuando disparando cerca de alguna base de UNIFIL, o incluso lo que ha pasado durante 2 veces en los últimos 6 meses, que fue dispararle a una antena de radar y a otra cosa en Nakura, que en Nakura está la base central Ujú. de UNIFIL en el sur del Líbano y que está tan solo a 12 kilómetros al norte de Ras Nikra, o sea, sobre el mar Mediterráneo y cerquita de Israel. Hoy en día las fuerzas de UNIFIL han cambiado, pero no han cambiado tanto, han cambiado varios de sus componentes, cada tantos años se cambian de país. Hay países que están hace 30 años ahí, como por ejemplo los irlandeses o los noruegos o los Fiji, y hay otros que van cambiando, como Indonesia y España, Eslovaquia y no sé qué más. Hay de todo un poco y aparte hay dos tipos de soldados. Unos son los soldados que están con armas y están en distintas bases y Ujú. otros son los observadores. Ujú. Observadores pueden ser de 90 países y las fuerzas pueden ser de 7 u 8 países. En total Entiendo. son varios miles de personas, son cientos de millones de dólares por año, son grandes intereses económicos y como ellos confían también tanto en los mecánicos de Israel como en otras cosas, o para venir a pasar el fin de semana, entonces también es un interés económico israelí en el cual por lo menos 55 o 60 empresas israelíes tienen que ver con las fuerzas de UNIFIL también desde el punto de vista económico. Pero Mati, vimos túneles de Hezbollah.
almacenes, depósitos de armas, lanzaderas de misiles a 200 metros em, de una comandancia de UNIFIL. ¿Cómo se explica eso? Se explica por la inoperancia que ha llevado UNIFIL y las Naciones Unidas en la implementación de dos de los tres puntos que expliqué. Es decir, ellos no fueron a excavar túneles con Hezbollah, eso no ocurrió, ¿ok? Pero si hay algo para acusarlos, hay que acusarlos y mostrar las pruebas. Si Pero son, alguien le... Claro, ¿son ineficientes o son negligentes? O sea, ¿no ven o no quieren ver? hay algunos que no ven, hay otros que no quieren ver. De Mm. cualquier manera, el enemigo nuestro no es UNIFIL, sino No. Hezbollah. Ujú. Y el hecho de que cuando le disparamos a esa antena de radar, todos condenaron a Israel, incluyendo toda Europa y Estados Unidos, no juega a nuestro favor. No. Porque tampoco nos sirvió de nada a nosotros. No es que esa antena de radar le estaba avisando a Hezbollah qué estamos haciendo, porque si no habría que demostrarlo. Entonces hay que ser, como decía aquella vieja propaganda de los años 80 y 90, que era para prevenir accidentes, que cuando uno va por la carretera, uno tiene que ser inteligente, no tener la razón. Ujú. Y así tiene que comportarse también Israel, porque estamos siempre en equilibrio entre las necesidades de seguridad de Israel y las necesidades de mantener relaciones, aunque sea con los países occidentales. Claro. Entonces, ¿vos crees que sí, UNIFIL tiene que quedarse ahí y quizás con algunos cambios, algunas mejoras? Bueno, y UNIFIL, por supuesto, también tiene una doble cara, porque cuando empezó la guerra civil en Siria y cerca de la frontera con Israel los bombardearon, igual hasta algunos muertos, se fueron corriendo y no volvieron hasta años después. O sea que Ujú. también ahora se podrían ir. La cuestión es que si estamos a punto de un cese del fuego, no podemos poner el acento nada más en la desaparición de UNIFIL. Lo que sí tenemos que poner el acento es pedirle que de los tres puntos por los cuales UNIFIL existe, que exista no solo la ayuda civil, sino que también exista la implementación de 1701 y no dejar que Hezbollah vaya más al sur del río Litani. Ya ni hablo de que tendríamos que ver de que tampoco está al norte del río Litani. Eso depende más de nosotros y de los barcos americanos que tienen que estar puestos frente a costas libanesas. ¿Vos crees, finalmente te pregunto, vos crees que esta decisión israelí de no firmar un acuerdo a menos que se le dé libertad de acción militar cuando Hezbollah, y no digo sí Hezbollah, sino cuando Hezbollah viole el acuerdo, cuando vuelva a querer instalarse en esa zona del sur del Líbano, ¿vos crees que es posible que un país como el Líbano o cualquier otro le dé a otro país libertad de acción militar? Yo pienso que sí, porque en este momento nosotros tenemos las cartas, tenemos el as. Nosotros podemos decir algo muy simple. Durante 17 años, el país soberano llamado Líbano no hizo lo que tenía que hacer y dejó Ujú. que un grupo paramilitar fuera el dueño de grandes porciones de su país y dispares miles y miles de cohetes sobre Israel, aparte de otras cosas terribles como hacer túneles para poder atacar en el futuro a Israel y matar Secuestros. civiles, etcétera. Entonces, todo va a depender de nosotros y de lo que arreglemos. Entonces, nosotros tenemos que pedir lo máximo. Si vamos a recibir lo máximo, todavía no lo sé. Lo que sí sé es que un año más de 60, 70, 80 mil personas que no están en su casa y que no pueden desarrollar el norte de Israel es algo insoportable de cualquier lado que se lo vea. Y no digo que por eso hay que apurarse a firmar, pero sí hay que apurarse a intentar hacer lo máximo para que esa situación cambie. Ujú. ¿Te parece que los logros militares, los logros tácticos, ponen a Israel en una posición suficientemente buena como para lograr esto? En ese punto yo soy un poco más pesimista, porque lo que se hizo en el sur del Líbano hasta ahora fue gigante, gigantesco. Se han descubierto un montón de túneles, se han descubierto miles de toneladas de armamentos, o sea, se ha limpiado un montón
pero yo personalmente no creo que se haya llegado ni al 20% de las capacidades reales del Hezbollah, ni que hablar de los misiles, que hasta ahora en un año y pico tiraron, no sé, 10, 12 mil y les quedan como 120.000 más. O sea, suficiente para seguir 2, 3 años más de guerra. O sea Mm, que tiene que ser algo muy, pero muy preciso el arreglo que se llegue, que en cualquier situación Israel va a poder volver a contrarrestar cualquier tipo de movimiento que sea una amenaza para Israel. Ese es nuestro examen. Veamos claro, cómo se comporta la otra parte. claro. Muy bien, Mati Zweig, diplomático israelí en la ex Unión Soviética y analista internacional. Muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias. No será la última vez en Israel a diario. Queda hecha Muchísimas la, gracias a ti también. queda hecha la Y cita y éxitos como hasta ahora. gracias, muy amable. Y a ustedes, gracias también. Shabbat Shalom, muy buen fin de semana y que tengamos buenas noticias. Shalom.